Sálvame, 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 Lord, Savior. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Terminan tarde la otra clase, parece? Vamos a esperar un minuto. Bien, vamos con nuestra clase de hoy, en honor al tiempo. Eh,
Somos 5 personas, 5 alumnos. Negredo, viene otra persona, López, Negredo. Entonces, teníamos que terminar este asunto del primer tema del concepto bíblico de la historia y dijimos que vamos a ver ahora el tema de los textos proféticos que van a nutrir las filosofías racionalistas, van a teñir las filosofías racionalistas de la Ilustración en adelante de Kant, Vico, etcétera, y que describen, ¿no?, en contra de la opinión común y corriente, comúnmente establecida, no todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro porque muchas veces incluso los mismos clérigos en sus exhortaciones dominicales parecen dar a entender que ya todo se cumplió en el Antiguo Testamento en el Nuevo y no queda nada por cumplir, pero no, eso no es cierto. De hecho, el otro día escuché un podcast de un personaje que decía así: yo tengo contaditas todas las profecías, dijo, 2000 y tantas profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido, y un grupo, y tenía razón él, de profecías que no se han cumplido. Y entre ellas está el periodo de paz, ¿ah?, universal, que está prometido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se prometió al pueblo de Israel que iba a ser un pueblo, que iba a tener una tierra, etcétera, pero además se prometió y se le prometió a ese pueblo que en su nombre todos los pueblos iban a estar bendecidos y gozar de la paz, lo que se llama el reino mesiánico o la esperanza intrahistórica. Entonces ahí ustedes en la lámina tienen algunos textos del Antiguo Testamento donde se nos habla de la paz mesiánica, donde se describe un periodo de tiempo de paz, ¿ah? Eh, pero claro, esta idea de paz mesiánica es una idea típicamente judaica que pasó con mucho dificultad al cristianismo, porque hubieron unas confusiones que vamos a explicar hoy o la próxima semana, que hicieron que esta esperanza intrahistórica se perdiese del horizonte vital, se olvidase un poco. Generalmente la esperanza o la plenitud de la iglesia es puesta por los clérigos en el cielo, ¿ah? Ahí donde no habrá mal, pero no es así. Y esto cualquier judío lo tiene muy claro. También muy claro los evangélicos que leen más la Biblia que los católicos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se promete un momento de la historia en que no solo Israel, sino todos los pueblos van a aceptar a Dios y de ese modo va a venir la paz. Esa paz tan anhelada, tan esquiva, que todos los pueblos buscan, ¿no?, esa paz, justamente las autoridades, no estoy justificando nada, hacen la guerra para lograr la paz, y que no llega, que no llega, que no llega y que no llega. Y que en el Antiguo Testamento está prometido a una plenitud que todavía para el cristiano no ha llegado. Y esa plenitud es la que habla el Apocalipsis. El Apocalipsis, la imagen popular que tenemos es que el Apocalipsis es desastre, destrucción, calamidad, tiempos apocalípticos. Hay vídeos ahí hoy día que titulan Apurando el Apocalipsis por la guerra de Irán, etcétera. Pero la verdad es que el Apocalipsis habla de desastre, ¿ah? También Mateo 24, 25, 26 habla de los últimos tiempos. Si ustedes quieren dormir tranquilos, lean Mateo 24, 25, 26 esta noche. 24, 25 prácticamente, donde se habla, es el famoso discurso escatológico de Jesucristo y donde habla de los últimos tiempos.
Y en el Apocalipsis, claro, está más claro. Pero la opinión pública ha puesto el acento en el desastre, ¿ah? En la calamidad, pero no en la promesa que está contenida ahí de que habrá una plenitud intrahistórica. ¿M? Una plenitud intrahistórica, un periodo de verdadera paz, ¿ah? No un periodo de paz aparente, sino de verdadera paz para los pueblos. ¿Ah? La ONU se, ¿cómo se llama? Se fundó con la esperanza de lograr la paz. ¿Ah? De hecho, vamos a ver después que esto es ideado, pensado por Kant. ¿Ah? Toda la Confederación de Naciones que habla Kant con el propósito de asegurar la paz está en la obra La Paz Perpetua, en otras obras más. Y algún iluminado tomó eso, bueno, dicen que fue el de la idea fue un judío, ¿ah? Un judío eh, que tomó la idea, que regaló el edificio a la ONU, incluso ese judío millonario, no lo voy a nombrar para que no nos corten la transmisión, pero un señor muy influyente en las finanzas mundiales, no solo norteamericanas. Ese personaje fue el que dona, busquen ahí quién donó el edificio de las Naciones Unidas, porque a él fue uno de los que se le ocurrió esta idea, y que ha sido un completo fracaso, ¿no? La ONU no ha evitado ni solucionado ningún conflicto mundial desde que fue fundada. Es una cuestión burocrática, los funcionarios de la ONU ganan sueldazos millonarios, el secretario general de la ONU debe estar en $1 millón al año, que es lo que quiere ganar la señora Bachelet. Eh, y todos los funcionarios ganan muchísimo dinero, viajan siempre a cualquier parte en primera clase, en los mejores hoteles, los mejores viáticos, y es burocracia, 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 y no solucionan nada, al contrario, entorpecen y anulan la soberanía de los países. Pero es burocracia, burocracia y burocracia. ¿Ah? Entonces, esta idea la vamos a ver con el propósito de lograr la paz, pero es una paz buscada por los hombres y que tiene y que nunca va a ser posible porque ahí están los intereses puramente humanos, políticos, geopolíticos, ¿ah? Económicos, porque las grandes oligarquías económicas tienen aprisionados a los políticos, porque son los que financian la política. ¿Ah? Y recuerde usted que la política está al servicio del poder económico, a la oligarquía. Y eso lo denuncia el Apocalipsis. Tiene unos textos fantásticos al respecto, ¿no? Que habla de los traficantes de cuerpo y alma. Entonces, ¿vivimos tiempos apocalípticos? Sí, pero hay que poner el acento en el cambio que los cristianos esperamos que se obre con antes o durante o después de la segunda venida de Jesús. La idea del Apocalipsis es más o menos la secuencia de hechos, es que va a haber una persecución desatada por el anticristo a los cristianos, persecución que ya es visible en muchas partes del mundo. Luego va a haber un periodo de gran tribulación, 3 años y medio, que habla el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, y luego vendrá el juicio con la derrota de este anticristo. ¿Ah? Si el anticristo es una persona o no, no se pierda en la próxima clase. Lo dejamos para el próximo día. Lo dejamos ahí en el misterio. ¿Ah? Que vamos a ver cuáles son las soluciones que se han dado al respecto, ¿no? De hecho, en YouTube usted puede encontrar de las más variadas opiniones. ¿Ah? Los protestantes siempre han dicho que el anticristo son los papas. ¿Ah? Siempre. No, no es el anticristo. No es tan inteligente como para ser el anticristo. El anticristo será un personaje seductor, amado por todo, y Trump no es amado por todo. Un personaje que engañará a muchos, y Trump tiene engañado a una parte nomás, no a todo. Mejor dicho, a Trump es engañado y manipulado por alguien
por un grupo muy poderoso que no voy a decir. Entonces, él no domina, no manda, Trump. ¿Ah? Trump no manda. ¿Ya? Tampoco, no, Netanyahu tampoco, no, tampoco. No se pierda en la próxima clase donde vamos ese debe ser Adasme, el que está, es que nos salen aquí los nombres de quién escribe. A ver, déjeme ver quién fue. Adasme tiene que ser. No, Herrera, Herrera, no, Herrera. No, Pablo, no. Bueno, vamos a verlo el próximo día o en la próxima, eh, que ya es Jueves Santo en 15 días más, creo. Eh, entonces, hay un periodo de paz, ¿no? Entonces, viene la persecución, se desata la persecución feroz, bestial del anticristo, ¿ah? Domina 3 años y medio, y luego aparece el poder de Dios que derrota, esto está en Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y 2, que derrota al anticristo, al adversario. Hay algo que dice Pablo que detiene la acción del anticristo, y algo que lo detiene, y se acortan esos días. ¿Ah? Y luego viene el periodo de paz. ¿Ah? Esa es un poco la secuencia. Entonces, esta idea es totalmente ajena al pensamiento católico. Está totalmente olvidada. El que tenía alguna noción de esto y algo dijo fue el Papa Benedicto, ¿no? Que ya falleció hace más de 15 años. Él tenía alguna noción porque había estudiado a San Buenaventura, que lo tiene muy clarito esto. Pero el resto, Juan Pablo II también quizás lo tenía claro, y lo predicaba, lo hablaba, pero los que escuchábamos no entendíamos lo que estaba diciendo. ¿Ah? Eh, entonces esas promesas hablan de un periodo de paz. Por ejemplo, Isaías 2, ¿no es cierto? Ahí no sé dónde dejé la Biblia mía, la tenía aquí al ladito, eh, y se me ha perdido, que se me pierden los libros aquí. ¿Ah? Yo no la tomé para ni una parte, si yo la dejé aquí, pero alguna mano negra me la voy a esconder. Eh, a lo mejor es Netanyahu. Ahí, Isaías 2 habla de este periodo donde las espadas, se convertirán en asadones, o sea, en instrumentos de agricultura. Diríamos hoy día los tanques se convertirán en camiones para transportar personas. Los aviones serán aviones solo de pasajeros y de carga. ¿Ah? Ese es el futuro mesiánico que describe Isaías 2, 1 al 5, un periodo donde el lobo, dice, convivirá con el cordero, es decir, los hombres feroces, pues no es que se le acabe la ferocidad al león, ¿ah? El león es feroz por naturaleza, sino que los hombres feroces serán como corderos, convivirán con la gente que es como cordero, en paz. ¿Ah? No es que sea un periodo donde no exista el pecado, no, habrá un periodo de armonía, una edad de oro que se llama, que llaman algunos, y que está realmente rodeada de misterio en el sentido de atractivo, ¿no? Misterio de atractivo, no de misterioso, de oculto y de que algo que no puede ser desvelado. Muy por el contrario, hay mucha literatura muy buena al respecto. Después Isaías 11 habla del Mesías que vendrá, un Mesías que traerá la paz, que guiará a su pueblo, etcétera. Ahí ustedes pueden leer y hay muchos textos, yo puse solo estos poquitos para que ustedes tengan una idea. Joel describe el juicio de Dios, del cual solo se salvarán quienes invoquen el nombre de Yahvé, porque pucha que hay gente mala en este mundo y que merece que se le haga justicia a los débiles, que son los que sufren, ¿no? Después de conocer tantas maldades que han ocurrido en el último tiempo, tantas maldades a nivel estructural, a nivel estructural estoy hablando, no estoy hablando del bandido pequeño ese que anda muerto de hambre y roba y mata, no, mal estructural, realmente estructural. Sí, desde el año, no sé, desde 30 años, las guerras que ha hecho Estados Unidos han sido guerras de destrucción y de matanza de inocentes. Guerras inútiles que las ha perdido todas. El martes nomás se cumplió, el lunes o martes,
estábamos en el aniversario, un aniversario más de la matanza de Milian, que fue una matanza de soldados norteamericanos en Vietnam, que mataron casi a 500 civiles desarmados, mujeres y niños. ¿Ah? Mataron a casi, violaron mujeres, violaron niños y los mataron. ¿Ah? Fue descubierto eso por otro militar norteamericano, un batallón completo, no sé cuántos hombres tendrá un batallón, hizo estas matanzas sanguinarias y que fueron ocultadas durante mucho tiempo. Milía creo que se llama la matanza de Milía. Búsquenla, el año 68 fue. Y así tantos horrores de la guerra. ¿Ah? Tantas guerras inútiles para conseguir el petróleo, para conseguir una paz que es muy esquiva. ¿Ah? Sí, sí. Hoy día mismo estaba escuchando que Estados Unidos ha gastado 2 millones de dólares por segundo en la guerra de Irán. 2 millones de dólares por segundo. Sin contar municiones, sin contar alimentación. O sea, la cantidad de dinero que se gasta en aquello es salvaje. ¿Ah? Para que mueran inocentes, porque los soldados de ambos bandos que caen son gente inocente, son enviados ahí, y todas las víctimas secundarias. Entonces, el mal estructural que tenemos ya no da para más. Hay estados que son terroristas. ¿Ah? Y no estoy hablando solo de los musulmanes, porque no todos los estados musulmanes son terroristas, estados occidentales. O sea, la maldad estructural. Yo no quiero aquí relatar tantas cosas que han ocurrido, pero que es bueno que conozcamos. Entonces, ese asunto, eh, claro, alguien puede decir, ha habido tanto mal en el mundo que han habido varios anticristos. Puede ser también en diversas épocas, que han habido varios anticristos, como dicen algunos autores. No, si los anticristos son varios. Nerón, qué sé yo, Napoleón, no sé, eh, cantidad de gente mala que ha habido. Hitler. Ujú. Bueno, entonces pero vivimos un periodo inédito, porque en otra época todas estas guerras eran más guerras más, a ver, más morales, más honestas, más éticas. Hoy día no. ¿Ah? Hoy día un tipo está desde Silicon Valley dirigiendo los drones. Con inteligencia artificial ubica los objetivos. Un tipo que está así, tomando cerveza con chorcito en Silicon Valley con el mouse. Esa es la gente que controla las guerras hoy día. Entonces, hay un mal estructural, se ha montado el mundo para las guerras, para el dominio. ¿Ah? Siempre han habido imperialismos, siempre. Pero este que tenemos ahora ya se pasó, ya se pasó. Es realmente satánico. ¿Ah? Entonces, ahí tienen alguna. Profeta Jeremías también habla de la reunión de las ovejas descarriadas. El profeta Jeremías en 31 habla de una conversión del corazón, una alianza escrita en el corazón, que las personas cumplirán con el bien de corazón, ¿no? Etcétera, ¿no? Y toda esta esperanza está vinculada a la casa de David, a la tribu de David, ¿no? El profeta Daniel también es muy importante. Ahí tenemos el capítulo 2 donde se habla de este sueño que tiene Daniel cuando Israel está bajo el poder de Nabucodonosor eh, en Babilonia. Babilonia que es la actual Irak, ¿no? eh, Persia antigua es la actual Irán, ¿ah? Para que nos ubiquemos. Entonces, el profeta Daniel habla de esta visión de las cuatro patas de la bestia, de las cuatro bestias. No, hay una visión de las cuatro partes de la estatua, el capítulo 2, y después una visión de las cuatro bestias, que se refieren a los mismos periodos de la historia. ¿Eh? Se refieren a los cuatro imperios que dominaron hasta el momento. ¿Ah? Porque el profeta Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor estos sueños, que ve una estatua que está hecha de bronce, de cobre, de hierro, creo, y de arcilla. ¿Mm? Entonces se desprende una piedra y tumba todos los imperios. ¿Ah? Una piedrecilla chiquitita. Entonces él le dice, no, estas, estas partes que viste son cuatro imperios. ¿Ah?
Ahí mismo está todo el sueño y la interpretación. Son 4 imperios. Y las 4 bestias también es lo mismo. El oso, el león, qué sé yo, que también se refiere a los 4 imperios hasta la época, el griego, el persa, el, el qué sé yo, se me fue, el griego, el persa, el iranio o babilónico y el que viene y le dice a Daniel, uno de esos no ha llegado, que se refiere ahí está, al imperio romano. ¿Ah? Y las bestias es lo mismo. Ahora, estos 4 imperios hay que completarlos con lo que dice el Apocalipsis, que habla de 7 imperios o 7 civilizaciones que aparecen después. ¿Ah? Después del imperio romano aparecen también eh, 3 imperios más. ¿Ah? Y el último ya cayó, ¿no? Que se refiere al imperio británico, ¿no? El último gran imperio, ¿no? Pero sobreviven los restos del imperio británico hoy, porque después de la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico se fue al suelo, pero quien tomó la antorcha, ahí la posta, fue Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos está todavía inspirado, ¿ah? En los ideales imperialistas de la corona británica. ¿Ah? Y que también ese imperio fue muy salvaje, ¿ah? Muy, muy salvaje. ¿Ah? Esclavizó a todo lugar donde llegó, esclavizó a las personas. Fue terrible. No voy a hablar de eso para que no nos corten la transmisión. Entonces ahí está, pero en el capítulo 7, Daniel habla de un hijo del hombre. La expresión hijo del hombre se refiere a Jesucristo. Es un nombre mesiánico. ¿Ah? Dice que él tuvo una visión del cielo y que se abrieron los cielos, vio un hombre anciano y al lado de él un hijo del hombre. Y ese hijo del hombre bajó del cielo, dice Daniel 7. Bajó hijo del hombre, bajó del cielo. Se refiere al Mesías, Jesucristo. Jesucristo en la Biblia se nos anuncian 2 venidas. La primera, que ya vino, ¿no es cierto? Nació en Nazaret, en Belén, en pobreza, humildad, murió en la cruz, y la segunda venida, que es la venida mesiánica para juzgar, como dice el credo católico, a vivos y muertos. Juzgar a vivos y muertos. Es decir, vendrá en su segunda venida a destruir ahí al impío, al hombre impío de Tesalonicenses 2, estos textos que pueden leer hoy día esta noche, y después dormir bien, donde se señala en ese texto San Pablo, señala algo muy misterioso San Pablo, ¿no? Dice que el día del Señor está pronto a venir. Y les dice, ¿ah? Y ustedes saben, San Pablo les da a entender a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuando yo fui con ustedes allá, estábamos ahí charlando a la luz de una fogatita? Y yo les conté, así que no les cuento más. Y nos dejó metidos a todos. Porque dice, ustedes saben, como que ustedes saben, recuérdenlo, lo que les hablamos esa vez. Entonces, quedamos toda la humanidad ahí en vilo de qué fue lo que le dijo San Pablo. Pero ahí él habla de esta época de persecución del hombre, del anticristo, del adversario, del hombre impío, a quien Dios fulminará con el soplo, con un soplo, dice. Que, bueno, este anticristo, que es este adversario que es el anticristo de Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis ya aparece la bestia, ¿no? Hay 2 bestias, una de las bestias es el anticristo, la otra bestia es el falso profeta, ¿no? Y ahí también tienen eso. Entonces, después, bueno, en el libro del Apocalipsis también está clarito esto, voy un poco rápido. Eh, de hecho, el Apocalipsis Juan, el evangelista Juan, que acá tengo ese libro yo, es que alguien no me lo sacó, sí, me lo han sacado, eh, una mano negra aquí me saca las cosas. eh, el Apocalipsis de Juan eh, está escrito para que conozcamos lo que va a suceder pronto. ¿Ya? No es simbólico, sino que son hechos narrados ahí. Hay estupendos comentaristas del Apocalipsis en Internet, eh, muy sensatos, nada de espectacularidad, de cosas mágicas, cosas así, no. Muy bien. Y las cosas que no saben, ellos dicen esto es opinable, esto puede ser así, esto puede ser así,
porque la verdad que de estas cosas podemos tener un conocimiento más o menos conjetural, y como decía un profesor, en realidad no se pueden conjeturar mucho, sino que cuando suceden se van entendiendo. Cuando suceden se van. Por ejemplo, la Sagrada Escritura habla de que se reunirá nuevamente el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel que después de la crucifixión de Jesús se dispersó, ¿no? O sea, dejó de estar bajo dominio romano, el imperio cayó, y se fueron por todas partes, ¿no? Se mezclaron por todas partes, pero la promesa del Antiguo Testamento es que los judíos se reunirán. Y eso ocurrió con la formación del Estado de Israel. Entonces, decir en el 1500, el año 1948 se va a formar nuevamente el Estado de Israel, es difícil. ¿Ah? Entonces, esas cosas las entendemos, y muchas cosas que están ocurriendo las entendemos una vez que han pasado, ¿no? Una vez que han o sucedido, ¿no? De hecho, el que anunció, curiosamente, uno de los que anunció con mucha precisión la formación del Estado de Israel fue un científico famosísimo, Sir Isaac Newton, que era teólogo y que él no publicó ningún libro de teología en vida, solo publicó física, matemática y cosas así. Pero toda la teología que escribió y los comentarios al Apocalipsis que escribió estaban debajo de su cama, que su sobrino desempolvó. Esos manuscritos están en universidades israelíes y en universidades norteamericanas. Y ahí él, en los comentarios que hace, los cálculos que hace, y tiene otros cálculos que ojalá se equivoque, dijo que el pueblo de Israel se iba a reunificar en un estado el año 1946. Se equivocó por 2 años, que fue el año 1948. Eso está, o sea, usted puede buscar algún programa por ahí en internet sobre Newton y el Apocalipsis, que existe, ¿no? Existe aquello. Ahora, si quieres saber el futuro, vea Los Simpsons también, porque eso, ahora sabemos por qué Los Simpsons adelantaban el futuro, y era porque el productor, uno de los productores y varias personas vinculadas a la serie, visitaban la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Y ahí conocían a otros personajes famosos que le anunciaban lo que iba a venir, ¿no? Entonces, por eso que, eh, que decían eso, ¿no? ¿Por qué Donald Trump anunciaron que iba a ser presidente? Bueno, porque eso se habló. No, si ya la élite está de acuerdo en que Donald Trump vaya, que si yo lo vamos a apoyar, vamos a gastar dinero en eso, ¿no? Porque esto todo se mueve. Así que los Simpsons no tienen nada de profeta, tenían información privilegiada, ¿no? Más bien, de las cosas que ocurrían, ¿no? Y hay muchas profecías de Jeffrey Epstein. Podríamos hacer un programa de las profecías de Jeffrey Epstein, que escribía en mail, todavía no tenían WhatsApp, o no era muy popular, escribían con correo electrónico y le anunciaba cosas que iban a suceder. Eh, bueno, entonces tenemos ahí a San Pablo, ¿ah? Perdón, a San Juan en el Apocalipsis. Y después el texto famoso acá, sobre el reino de los 1000 años, que en griego 1000 se dice kilioi, por eso se llama también kiliasmo, y es una palabra que usa Kant, ¿no? Por lo que vamos a explicar más adelante. En Apocalipsis 20 se relata un periodo de la historia donde el demonio ya no dominará a las naciones, o sea, no habrá maldad, eso significa que no dominará a las naciones. Será un reino de paz efectivo. De esta manera, el reino de este mundo, o sea, este mundo malo, malvado, lleno de estructuras pecaminosas, de maldad, donde se aplasta a los débiles, a los inocentes, se abusa de la niñez, muchísimo se abusa hoy día de la niñez, hay cosas realmente espantosas al respecto. De esa manera, ese mundo malo, malvado, se va a volver algo mejor, ¿ah? Mejorcito. Entonces ahí Apocalipsis dice, tocó el séptimo ángel. Siempre las trompetas anuncian el juicio de Dios, el anuncio, y el ángel ahí, ¿ah? Dice, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, está anunciando, ha llegado el reinado de sobre el mundo.
de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ahí en ese texto de Apocalipsis 20, lo que se anuncia es un periodo de paz, que le precederá un periodo de turbación, de destrucción, de aniquilación, pues es posible, está dicho, ¿no? Pero en función de... ¿no? Y ahí a la derecha tienen esa lámina del libro de Juan Josafat Ben Ezra, no sé si lo conocen. ¿Alguien conoce a Juan? Bueno, Adame a lo mejor lo conoce, señor Adame, está por ahí, ¿no? Parece que no lo conoce. Él es Manuel de la Cunza, famoso jesuita chileno que fue expulsado de Chile. Bueno, ustedes saben que la corona española expulsó a todos los jesuitas de América y él se fue a Italia. Manuel de la Cunza es quizás, según los historiadores clásicos que hemos tenido en nuestro país, como Mario Góngora, Jaime Izaguirre, quizás el autor intelectualmente más sólido que ha tenido, junto con el abate Molina, quizás, intelectual más elevado. De hecho, él publica en Italia esta obra en 3 volúmenes, que si les interesa comprarla, la librería del CID de la calle Merced la está vendiendo en 3.500 euros, la primera edición de Londres. ¿Ok? Juan Josafat Benerra es quizás el chileno más ilustre del periodo del 1700-1800 y que según algunos no ha tenido ¿eh? Parangón alguno, porque esta obra es realmente uno puede estar en desacuerdo con la obra, pero es una genialidad, una obra muy original, muy clara, preclara, que anuncia justamente lo que estamos diciendo. La importancia de este autor es que redescubre este mensaje del Evangelio y de las Escrituras. Él se pone ese seudónimo, Juan Josafat Ben Ezra, que es un nombre judío, pero es Manuel de la Cunza, que, que murió tontamente en Italia. Se cayó un hoyo y ahí lo encontraron varios días después muerto. Eh, entonces resulta que este autor redescubre esta verdad de la plenitud intrahistórica del reino de Dios, la deja por escrito y dio mucho que hablar desde esa época. El comentarista anterior a Malacunza, que había desarrollado estas ideas, es un señor poco conocido que se llama Cornelio A. Lápide, que es del año que muere en 1637, un sacerdote belga, pero es muy poco conocido y la verdad que la obra de Cornelio A. Lápide no está traducida, está en latín, pocos leen el latín, aquí uno puede encontrar la obra en archive.org, gran página donde hay mucho material, muchos libros que uno puede consultar, a veces no se pueden descargar, solo se pueden leer en línea, ¿no? Pero es un gran servicio que ha hecho el que ideó este sistema de archive.org, que es un señor que se le ocurrió esto así en forma muy voluntaria y fue creciendo su proyecto. Entonces, la CUNSA redescubre esto y después de él se dan muchas, polémicas con él. De hecho, como les digo, los historiadores chilenos, Mario Góngora, Jaime Izaguirre y otros más, varios sacerdotes de los años 1900 fueron muy lacuncianos, muy lacuncianos. ¿Ya? Mario Góngora, de hecho, publicó una selección de textos porque el libro es muy repetitivo y él publica una selección de textos al respecto, muy ilustrativa, que está hecha y que no creo que la reediten en la editorial universitaria. Y, pero ellos lo admiraban mucho. Y él redescubre este asunto, pero también queda al olvido porque, como les voy a explicar después,
apareció una consulta a Roma sobre si este sistema que se llama milenarista, que lo vamos a ver, sistema milenarista, que es un mal nombre, era compatible con la teología católica. Pero los que hicieron la consulta, que fueron chilenos, además fue este grupo de historiadores, porque tenían la duda si seguir el sistema de la CUNSA o no, porque algunos lo criticaban, y la verdad es que había mucha confusión al respecto que nosotros vamos a tratar de aclarar entre hoy y el próximo día con San Agustín, eh, porque el tema del reinado de Cristo es que no es un reinado visible, como dice, Cristo va a reinar, pero espiritualmente, pero no va a reinar visiblemente como planteaba la Kunza, ¿ok? No es que en el futuro Cristo estará en un santuario y vayamos a ver y entremos, y no, no, porque será solo un reinado espiritual, en cuanto que todos los hombres tendrán en su corazón la paz de Cristo, ¿no? Y serán buenos, ¿ah? Y no habrá pecado estructural, pecado enraizado en las estructuras políticas, sociales, que son estructuras de mal. No será visible. Entonces, el error, se los digo de inmediato, la confusión de la CUNSA está en decir, mire, será un reinado visible, pero no es reinado visible. Eso lo han aclarado después otros estudiosos, ¿no? Y también dijo lo mismo, que lo vamos a estudiar en un par de semanas más, Joaquín de Fiore, ¿ok? El famoso Joaquín planteó el mismo reinado visible, pero no es un reinado visible, porque eso significaría mucha, no está dicho en la Biblia eso, en primer lugar, y tendría mucho inconveniente afirmar aquello, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la Kunza, lo coloqué ahí para que tengamos la referencia. A veces en historia, alguno que otro profesor de historia eh, lo nombra, lo nombra entre los chilenos ilustres a Manuel de la Kunza, este jesuita que murió 1800, 1798, 1799, por ahí murió, ¿eh? Y este libro lo publicó 10 años antes. Y como les digo, existe el señor, el librero de la librería El Cid, tiene los originales publicados en Londres en 1888, creo que, ¿ah? Y 1788 por ahí. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué fecha pone ahí? Ahí está la fecha. 1826, no, esta es de 1826. Esta edición es pero hay una anterior, ¿no? ¿Esta es de Londres? No, no es de Londres. No es la original, pero él la tiene y te la vende y la vende en el módico precio de 3.500 euros. Así que si le interesa pueden pedir para hojearla a lo mejor. No creo que la presten. Se puede dañar. Entonces tenemos acá la idea esto de los 1000 años, que estuvo una idea que estuvo en vigor hasta la época de San Jerónimo y San Agustín. Más o menos San Jerónimo es contemporáneo de San Agustín. San Agustín muere el 430, pero estos autores son los responsables de que se opacó un poco la idea porque no distinguieron adecuadamente diferentes grupos que apoyaban esta idea en la antigüedad y había un grupo directamente heterodoxo, ¿no? Que después les voy a explicar qué planteaban y que ellos por rechazar la pésima interpretación de estos grupos también rechazaron la buena interpretación de otros grupos, ¿ah? Entonces ahí se suscitó la confusión y el problema. En conclusión, veamos lo que concluye. Si tienen alguna duda me lo plantean, porque es importante este asunto, porque después esta idea de un reino mesiánico va a aparecer en los pensadores modernos, Vico, Kant, Hegel, en Carlos Marx, como les dije el otro día, porque Carlos Marx sueña con una sociedad sin clases, un reino de Dios, un paraíso en la tierra. Una sociedad sin clases es el ideal para.
Y Carlos Marx, que era un judío, toma esta idea porque la escuchó de su papá judío en la sinagoga. Sí, por eso que el marxismo es religión, una religión. Y ellos suenan con una sociedad sin clases donde no haya propiedad privada y que todos seremos felices porque nadie tendrá nada. Idea rusoniana, idea rusoniana, porque Rousseau también niega la propiedad privada, que es fuente de división, de pelea, de guerra. ¿No? Entonces, esta idea del reino mesiánico es invertida, dada vuelta por estos pensadores racionalistas. Hoy día, el reino de Dios que se nos promete es la ciencia, ¿no? El transhumanismo. Hoy día se nos promete nuevamente un ideal transhumanista que es un renacimiento del ideal de la ilustración, del progreso de la ilustración en base a la ciencia. Pero hoy día la ciencia está prometiendo vivir 300 años, mejorar la raza humana, hacer seres no solo perfectos desde el punto de vista de la inteligencia, sino que vivan más tiempo y que sean buenos, que sean buenos. Eso están haciendo hoy día. El vocero del transhumanismo es el Yuval Harari, ¿no? Que le copió la obra a Jack Attali y que Attali lo demandó y le pagaron, los editores le pagaron la demanda. ¿No? Y está siendo llevado a la mano con financiamiento de los árabes, de Silicon Valley, toda esta gente de Silicon Valley que tiene unas clínicas donde experimentan con embriones en Estados Unidos. ¿No? Y después van a países pobres y ahí van a instalar los embriones para que mujeres pobres les pagan para que tengan los bebés. Manipulación completa del ser humano, completa, ni un escrúpulo, nada. ¿No? Esto, dígame, don Pablo, me cansé. Sí, una consulta que a mí me confundí un poco. La idea del reinado mesiánico, después dice usted, fue invertida o dada vuelta Ah, por la razón, sí, ¿no? racionalismo. Perdón, por el racionalismo. Ahí me confundo con por qué, o sea, por el tema por la inspiración de Kant o por la idea de Kant del uso de la razón, o sea, no, ¿cómo lo podríamos explicar? A ver. Porque ellos dicen que la paz no vendrá de Dios, dice que vendrá de la fuerza humana, que Ok, nosotros, racionalistas, vamos a construir este mundo de paz. Eso es típico de la ilustración, que la ilustración, recuérdenlo ustedes, que pone el énfasis en la ciencia. sí, Los ya, por ilustrados eso. prometieron, claro, prometieron un paraíso donde no va a haber guerra, va a haber paz, donde el ser humano va a tener salud, eh, no va a haber maldad, porque acuérdense, el hombre nuevo del socialismo. ¿Qué es eso de hombre nuevo del socialismo? Ábranse las grandes alamedas para el hombre nuevo, eso es de Marx. El hombre nuevo, el hombre renovado, sin pecado, sin maldad. ¿Ah? ¿Por qué no va a tener maldad? Porque hemos cambiado las estructuras sociales. Ya no hay propiedad privada, que es la fuente de la codicia y de las guerras y de la pelea con el vecino que yo quiero quitarle el terreno y corro la cerca, ¿no? Entonces, como al hacer que la gente no tenga propiedad privada, se van a acabar las disensiones, las disputas, las peleas, pero porque nosotros cambiamos la estructura. Entonces, la paz ya no viene del cielo por la acción de Dios, no es un reinado espiritual, es un reinado puramente humano. ¿Eh? Y eso es clarísimo en los autores ilustrados, donde la idea de una paz social, por ejemplo, en Kant, la paz social viene por un gobierno mundial, por un gobierno mundial. Solo un gobierno mundial, dice que él le llama confederación de estados, hace posible la paz, que es la idea que toma la ONU y nace la ONU de esa idea de Kant.
Para eso nace la ONU, para asegurar la paz, pero no lo ha logrado, ¿se fija? Entonces, más o menos eso, don Pablo, no sé si le queda más claro. Es una inversión de los conceptos. Ahora todo es por el esfuerzo humano. Sí, sí. Igual es medio paradojal porque, por ejemplo, se dicen, no será, o sea, no estará inspirado en el reinado de Dios, ni eso, ¿no? Pero también se toman o sea, no sé, me suena un poco paradojal porque dice que vendrá de las fuerzas humanas, pero como que hay un exceso de confianza en eso. Y además que Marx Claro, también dice usted que se inspiró como en el judaísmo, era judío, sí. entonces también hay como una pequeña paradoja, sí, ahí. Sí, hay una paradoja porque, claro, uno ve que toman un aspecto, ¿no? Toman lo que les conviene y lo acomodan para llevarlo a su propio argumento. En ese sentido habría una paradoja, porque en otro sentido, después lo vamos a ver con Marx, ahí aparece un texto de Russell, creo, de Bertrand Russell. Bertrand Russell, este filósofo analítico inglés o norteamericano, lo tiene muy claro. Y se da cuenta que el marxismo es una religión, ¿ah? Es una ideología religiosa, porque por eso que tiene tanto adepto fanático, todavía. Hoy día los grandes comunistas, los grandes países comunistas son capitalistas, sí. Se dieron cuenta que era un fracaso el sistema de la propiedad colectiva, pero siguen siendo totalitarios y en otro sentido, y mesiánicos, ¿ah? O sea, siguen asegurando que el sistema político, la estructura política, va a traer la felicidad, ¿ya? Y, y, y el sistema totalitario del marxismo tiene mucho de Rousseau. Hay que estudiar a Rousseau. Rousseau es muy totalitario, aunque hable de la voluntad general y todo eso, de la democracia, que es el padre como de la democracia moderna, ilustrada, pero esa democracia que enseña Rousseau es muy totalitaria, ¿ah? Es una democracia totalitaria, como escribió un autor. Entonces es paradojal, claro, porque toman algunos aspectos y dejan de lado otros. Pero la idea de que habrá un reino de paz, porque en la antigüedad los imperios antiguos buscaban prosperidad militar, ¿no? Eso era lo ideal, expandirse, pero no aseguraban la paz necesariamente entre sus ciudadanos, no les prometían aquello. Pero hoy día los políticos prometen eso, ¿no? Prometen cambiar las vidas. Ahora este gobierno les va a cambiar la vida, el otro no. Son todos mensajes pseudo religiosos. Y mientras más pseudo religioso, la gente más engancha, que se le puede llamar populismo, ¿ya? De creer que se solucionará todo de manera fácil y rápida, ¿ah? Entonces, en ese sentido podemos decir es paradojal, porque toman algunos aspectos, el aspecto de la paz universal, y otros los dejan de lado, los que no les cuadran, no se acomodan a su visión, ellos los dejan de lado porque no entran, pues, no pueden hacerlos calzar. Pero Marx es el gran ejemplo en ese sentido, y también Kant. Kant en ese sentido es muy teológico, por llamarlo de algún modo, pero una teología racionalista, ¿de acuerdo? Porque ese cambio del corazón que habla la Biblia, que uno debe tener porque aceptó a Jesucristo, en Kant esa conversión del corazón viene por la educación del Estado, ¿ah? Por algo los regímenes totalitarios tenían campos de reeducación y todavía existen los campos de reeducación, porque quieren cambiar la mentalidad de las personas. Cambios el libro por aquí, mi hija tiene que leer en 1984. Ahí está todo, ahí está todo. 1984 y un mundo feliz describe la utopía mesiánica de los regímenes socialistas. Un mundo feliz, sin ir más lejos, de Huxley. Huxley era miembro del Partido Laborista Británico. Y todo lo que escribió en esa obra lo escuchó en el Partido Laborista Británico, que es partido de izquierda, o sea, un partido mesiánico. Es reflejo, ¿no?
lo que escribió Huxley es reflejo. Su hermano Julián era un darwinista social, ustedes saben, racista. Eh, Aldous Huxley, todo lo que escribe en Un Mundo Feliz lo escucha eh, de- porque participaba del Partido Laborista, ¿no? Que ya se... Starmer es del Partido Laborista, el actual primer ministro inglés es del Partido Laborista, es de la Sociedad Fabiana, que es un grupo socialista que busca el gobierno mundial, el control social. En Inglaterra, en Reino Unido, hoy día hay casos de personas que han dado un tuit criticando a un concejal de un municipio, otros que han criticado a un diputado por un tuit, y va la policía a la casa, porque hoy día en Reino Unido hay una censura brutal, va la policía a la casa, dice, muéstrame el celular, muéstrame lo que escribió. Están 2 horas amenazándolo, que lo van a llevar preso, que llaman, que no llaman, que se siente, que se pare, y se van. Amenazas. ¿Por qué? Porque quieren que todos piensen igual, que todos tengan este cambio de mentalidad. ¿Ya? Eso pasa hoy día en Reino Unido y no sale en el Mercurio, ni en el canal 13. No sale eso. Pasa. Llega la gente, los policías, sin orden judicial, a amedrentar solamente. ¿Por qué? Porque quieren una unidad, ¿te fijas? Quieren una unidad de pensamiento, no quieren disenso, y eso será el reino de Dios, una unidad pero basada en el bien, donde nadie será obligado a hacer el bien, porque todos nos daremos cuenta que es bueno hacer el bien y que no nos tienen que obligar, y no lo estamos haciendo porque nos han obligado, pero el político tiene que obligar a hacer el bien que el político quiere que nosotros hagamos, porque no tienen otra forma. Y por eso que surgen estos caudillismos, estos liderazgos, que son todos caudillismos, y los grandes caudillos de la historia son todos, tienen un fuerte componente pseudo religioso. Todos, todos prometen la salvación del hombre. Por eso que todos estos caudillismos, estas ideologías modernas se inspiran en este mesianismo. ¿Ah? Son políticos mesiánicos que se llaman. ¿Ah? No sé si parece que no lo habían escuchado nunca, pero eso es así, eso es un tópico de la filosofía. Los políticos apocalípticos mesiánicos, que son los caudillos, ¿no? Mire, Chávez cómo engañó a toda la población venezolana. Fue elegido por democracia. Hitler también engañó a todos, se los convenció. ¿No? Esos discursos que da Hitler, un gran orador, movía las masas. Y así, pues todos los grandes caudillos han sido exactamente lo mismo, pero pseudo religiosos. ¿No? Pseudo religiosos. Y cuando se acaba ese aura, la fuerza. Tienen que aplicar la fuerza. Entonces, eso es más o menos el asunto. Ellos toman la idea del judaísmo. Por eso el judaísmo es una religión tan influyente. Y que en el cristianismo se anduvo perdiendo esto. Veamos el último texto que es como una conclusión que la tomé del libro de Collingwood, Idea de la Historia, gran libro, gran libro, Idea de la Historia. Un libro escrito en 1890 por ahí, este es el padre de la filosofía de la historia inglés, gran libro, se los recomiendo, no es tan caro comprarlo, se los recomiendo si les interesa el tema. Con el cristianismo surgió una nueva posición respecto a la historia, según la cual el proceso histórico no es la realización de propósitos humanos, sino divinos. El proceso histórico, existe una teología de la historia, por decirlo así. ¿Qué significa una teología de la historia? Descubrir las ideas directrices que guían la historia desde la perspectiva de la providencia divina, que lo desarrolló muy bien San Agustín. San Agustín no es ningún totalitario ni nada, porque él habla de una sociedad fundada en el bien, ¿no? Fundada en el bien,
donde la autoridad está al servicio de los ciudadanos buscando el bien de los ciudadanos. No como hoy día, que las autoridades no buscan el bien de sus ciudadanos, deciden con propósitos particulares, políticos, ¿no? Entonces, la historia nos enseñó el cristianismo no es la realización de los propósitos humanos, sino divinos, propósitos estos que son un propósito para el hombre. O sea, estos propósitos divinos, dice la Sagrada Escritura, son propósitos para el hombre y para el bien del hombre. Un propósito para ser realizado en la vida humana y a través de la actividad de la voluntad del hombre, porque Dios pide al hombre que cooperando con el bien sirva al propósito divino y donde la parte de Dios en el proceso se concreta a la predeterminación de los fines y a determinar de cuando en cuando los objetos apetecidos por el hombre. En un sentido, el hombre es el agente de toda la historia, porque todo cuanto pasa en la historia pasa por la voluntad propia. Pero en otro sentido, Dios es el único agente histórico. La libertad humana es causa del proceso histórico, ¿ah? Y esos propósitos humanos son los que estudiamos en historia. En historia no se estudian acontecimientos, fechas, ¿ah? Como puede ser una aburrida clase de historia donde hay fecha, pero no hay una cadena, ¿ah? No hay una explicación del sentido de los hechos, por qué surgen, ¿ah? ¿Por qué surge este hecho? ¿Qué lo motivó? Entonces, en la historia no estudiamos hechos aislados, estudiamos el propósito de la historia, el sentido de la historia, ¿ah? El orden que se propone ese agente histórico que es el hombre. Dios, en otro sentido, es el único agente histórico, porque Dios guía también con su actividad, que es la providencia, las operaciones de la voluntad humana, que conducen en cualquier momento a un resultado diferente. Pero además, en un sentido, el hombre es el fin para el cual acontecen los sucesos históricos, puesto que los propósitos divinos consisten en la bienaventuranza del hombre, ¿no? Los propósitos divinos consisten en la bienaventuranza del hombre. Es decir, los propósitos divinos en la Sagrada Escritura están puestos para el bien del hombre. Pero en otro sentido, el hombre existe meramente como un medio para la realización de los fines de Dios. Esta frase no es muy feliz, pero bueno, pero se entiende por qué quiere decir, puesto que Dios los creó solamente con el fin de realizar sus propósitos en términos de la vida humana. Eso es lo que dice el aporte del cristianismo, que dice que hay en la historia, ¿ah? Ese es el aporte del cristianismo, según Colin Wood, a la historia humana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya son las 21:30. Sé que es un tema quizás intenso, eh, que primera vez que escuchan muchos de ustedes, y pero que es muy importante entender porque, como les digo, estas ideas van a reaparecer en el transcurso de... ¿Qué pasó aquí? En el transcurso del resto de los temas, ¿no? Todas estas ideas van a reaparecer, como les digo yo, en autores... ¿qué pasa? No quieren marcar. Van a aparecer en autores racionalistas, ¿no? Bueno, lo quiere mostrar, aquí está, ahí está el tema 2. Pero tergiversando, ¿no? Podemos usar esa palabra quizá, el sentido espiritual que tiene, ¿ah? Y dándole una connotación humana y como fruto exclusivo del esfuerzo humano, ¿ah? Y eso se ve muy bien en Kant, que es un autor difícil, complicado de entender, complicado de leer, escribe muy crípticamente, pero que lo tiene pero clarísimo cómo la educación sustituye la acción de la providencia, cómo el hombre está guiado solo por propósitos humanos. A Kant le trajo muchos problemas con la autoridad esta idea, porque en su época fue un hereje, por decirlo así.
Él se crió y vivió en un país protestante, no era católico el emperador con el que él vivía, y ese emperador protestante le llamó la atención. Usted no puede estar enseñando esto, porque se dieron cuenta los censores de Palacio que estaba tergiversando totalmente las cosas. ¿Ah? Entonces, Kant, ya lo vamos a ver después, dice, no, nosotros los hombres podemos construir el reino de Dios, esta época dorada, esta época de paz. No necesitamos del caballero de arriba que nos guíe. Los hombres podemos, y eso, claro, al emperador y a todos sus estudiosos le saltó, y le cayó la pena, la sanción, ¿no? Repito, esto era un país protestante, eh, como era en el que vivió Kant. Kant era protestante, era luterano, era pietista. Eh, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de pasar a Orosio, que es discípulo de San Agustín, autor poco conocido, pero que es uno de los primeros que elabora una teología de la historia? Ya les comenté que para este autor del libro El sentido de la historia, hay dos grandes filósofos de la historia, Hegel y San Agustín, pero este también es discípulo de San Agustín y es extraordinario. Dice cosas muy importantes. Ahí está el contenido, intención de la obra, actitud frente al Imperio Romano, la historia es historia de la salvación, los reinos terrenos según Orosio. Resultado de aprendizaje, identificar el concepto de historia de Orosio, que está en continuidad con la teología de la historia de San Agustín en su obra La ciudad de Dios. Karl Lovis, Karl Lovis, autor poco conocido. Eh, vivió poco, 383, 420, 37 años, sacerdote, historiador, teólogo, cercano a San Agustín y San Jerónimo. San Agustín muere el 430, vive más que él, nace el 354 y muere el 430. Orosio, era de francés, de Galaecia, eh, lo que es Francia hoy. Ahí hay una fotico de él. Ahí está el libro que él escribió en algún incunable. Él escribe a petición, sugerencias de San Agustín, estos 7 libros sobre la historia contra los paganos, donde él hace un resumen de la historia hasta el momento conocida. Historia de Roma, etcétera, ¿no? Y después San Agustín escribe una misma obra que tiene el mismo propósito, mucho más monumental, y más profunda teológicamente, que es la ciudad de Dios, que estudiaremos ya la próxima semana. ¿Cuál es el propósito de la elaboración histórica de Orosio? Aquí está. eh, Orosio y San Agustín, ambos dos, ¿ah? Con esto terminamos, salen al paso de la acusación de los paganos, de los romanos, de que el cristianismo, de que la aceptación del cristianismo por parte del imperio, recordemos que el cristianismo fue tolerado por Constantino el año 315 o 313, y luego Teodosio, hijo de Constantino, el 360 por ahí, convirtió el cristianismo en religión de Estado. Entonces, estos autores paganos, romanos, no cristianos, decían que nada más aceptar el cristianismo, el imperio, vinieron las calamidades, los males, ¿no? Como que fueron yetas, que vinieron los males, que vino la peste, la hambruna, la guerra, el terremotito, etcétera. Toda la sequía,
Todos los males vinieron porque a los emperadores se les ocurrió aceptar el cristianismo. Entonces ellos contestan a esta objeción, que la decadencia de Roma, bueno, el saqueo de Roma, por ejemplo, del 4 días aparece ahí, que realizó los pueblos bárbaros. Recuerden que los pueblos bárbaros empiezan a invadir Occidente, estamos en esta época. Alarico, de hecho, eh, León Magno, el primer papa llamado León, le salió al paso a uno de los jefes vikingos, le paró el carro. Hasta aquí llegas, le dijo. Y lo paró en seco. ¿Cómo se llamaba el personaje ese? Bueno, y así. Entonces, el saqueo de Roma por parte de los vándalos, los pueblos bárbaros, se le culpabiliza al cristianismo. Entonces, Orosio y San Agustín intentan contestar a esta objeción de que los males del Imperio Romano no tienen nada que ver con esto, porque antes que se asumiese el cristianismo, ya habían males. Antes, y por eso que ellos repasan la historia de Roma. Habían matanzas, habían terremotos, había sequía, había guerra. No es ahora, dicen ellos. Siempre ha habido, siempre. Entonces no es que te hiciste cristiano y vinieron las calamidades, no. Siempre lo ha habido. Y por eso que ellos cuentan toda la historia de Roma. San Agustín, los primeros 10 libros de la ciudad de Dios, hay que saber mucha historia para no aburrirse. Para no aburrirse, porque si como uno ignora todos esos detalles, se aburre. ¿Ah? Porque es pura historia de lo que hizo, lo que no hizo este emperador, este otro, para allá, para acá, todo es historia. Entonces ellos van contando todo eso para mostrar de que los tiempos pasados no fueron mejores, ¿ah? Versus los tiempos presentes. De que también en otra época hubieron calamidades, y la misma idea está en la ciudad de Dios de San Agustín. El propósito de la ciudad de Dios de San Agustín es defender de esta objeción, ¿ah? Es defender de esta objeción al cristianismo. Entonces, ellos muestran que no es así. Destacan, por ejemplo, que los bárbaros, los pueblos bárbaros, ustedes saben que Occidente se forma por la conjunción del cristianismo, herencia greco-romana y los pueblos bárbaros, ¿no? De hecho, hay un autor que explica muy bien todo esto, que es Kurt, que tiene una historia de la civilización muy buena, lo explica muy bien. Y que los bárbaros rápidamente se hicieron ciudadanos romanos, ¿no? Se integraron en la sociedad, se convirtieron al cristianismo, se civilizaron y que entregaron también lo propio, la propia genialidad que ellos tenían, porque tampoco eran todos unos salvajes, sino que ese salvajismo fue aplacado gracias al cristianismo. Gracias a que se hicieron cristianos, y esto es un hecho histórico, los pueblos bárbaros que eran salvajes no tenían instituciones, por eso eran bárbaros. Y no tenían tribunales de justicia, no tenían senado, no tenían autoridades establecidas, funcionaba salvajemente, tribalmente, diríamos, ¿eh? Entonces ellos no tenían instituciones, ingresan a Occidente y se integran a Occidente gracias a la conversión. Recuerden que hubo uno de estos tipos, ¿cómo se llamaba? Que se convierte al cristianismo. ¿Ah? Se convierte al cristianismo y todos los bárbaros detrás se convierten al cristianismo. ¿Ah? Entonces, esa es la objeción que intentan contestar Orosio y San Agustín frente a la acusación de que los tiempos pasados fueron mejores. ¿Ah? Y que gracias a el cristianismo la cosa mancha. Y ellos dicen, no, no es así.
muy por el contrario, muy por el contrario. Es un dato histórico que los pueblos antiguos se civilizaron, ¿no? ¿Ah? Con el cristianismo. Se introdujo en las sociedades cristianizadas la caridad social, por ejemplo, ¿ah? El cuidado de los enfermos, el cuidado de los débiles. Antes era como descuidar la cosa, la fraternidad universal. Ojo, que todos somos hermanos. Antes siempre hablamos de la grandeza del Imperio Romano, pero ellos y el resto eran inferiores, ¿no? Eran inferiores. O se hacían como nosotros o no. No eran hermanos nuestros, digámoslo así, ¿no? Nosotros somos personas, el resto son seres humanos, ¿no? Entonces, no había esa fraternidad universal, todos saberse hermanos, no. Y eso se introduce con el cristianismo. Bien, dejémoslo hasta acá, vamos a descansar. Tengo en la lista anotados a Adasme, Herrera, López, Negredo, Romero, Valenzuela, Verdugo y Villegas. Si hay alguien que no anoté, me lo cuenta, me lo dice. Hernández, profe. profesor. Hernández, aquí está Hernández. ¿Quién más? Gutiérrez. Gutiérrez también, ya. ¿Nadie más? Ya. Entonces, nos vemos el próximo día en este mismo canal, a esta misma hora. Cuídense. ¿Ah? No vayan a Muchas soñar gracias, con... profesor. Buenas Gracias. noches. Buen fin de Ojalá, semana. ojalá que no tengan pesadillas con Netanyahu. ¿Ah? Buenas noches. Cuídense. Ni Chao. con Trump. Ni con Trump. ¿Ah? Parejita aquella. Ya, vamos.